¿Cómo vencer la procrastinación? ¡Wow! Este tema para mí es brutal, brutal. Es para explotarte la cabeza. Porque es algo que padecemos todos los seres humanos, la tendencia a dejar las cosas para mañana, para más tarde, para la otra semana, el otro mes y al final nunca terminar o peor, nunca ejecutar. Te doy la bienvenida a mi canal, soy Julio Rivera, experto en desarrollo personal y entrenamiento en ventas. Hoy vamos a hablar sobre algo que es el tema de la mentalidad. Y sobre todo específicamente la procrastinación. Primero tenemos que entender por qué es que nosotros procrastinamos. Dejar las cosas para mañana, dejar las cosas para más tarde, tiene una ciencia. Y hay que entender cuál es la ciencia del comportamiento humano y por qué es que nosotros tendemos a dejar las cosas para mañana y al final nunca las hacemos. Entonces, mira, por naturaleza, la procrastinación es lo siguiente. Es acercarnos a lo que nos hace sentir bien y alejarnos a lo que nos hace sentir mal o incómodos. Por naturaleza el cerebro está condicionado para sobrevivir, no para crecer, no para tener éxito, no para trascender en la vida. El cerebro está simplemente para sobrevivir. Y cuando el cerebro se enfrenta a una situación incómoda, una situación de miedo, una situación donde él no se siente a gusto, a lo mejor que no le está dando placer, inmediatamente quiere alejarse de esa situación. Y esa es la razón por la cual procrastinamos. Porque si la acción que vas a hacer te causa incomodidad, te causa dolor, te causa disgusto, insatisfacción, tu cerebro va a decir por ahí no es, no me siento cómodo, dejémoslo para después o no lo hagamos. Y esa es la verdadera razón del por qué procrastinamos, porque nos enfrentamos a situaciones que nos parecen incómodas o dolorosas. Entonces, para que entiendas un poco por qué es que hacemos las cosas o por qué es que dejamos de hacer las cosas, te voy a explicar un concepto que yo aprendí de Tony Robbins que me encanta muy bien. Y es que el cerebro o el ser humano toma decisiones y actúa en función de dos cosas. En función de si algo te causa dolor o si algo te causa placer. Si tú estás cocinando, hay un sartén hirviendo, ¿qué probabilidad hay hoy de que tú metas la mano ahí y te quemes como tonto? Seguramente muy pocas. Sabes que si tú tocas, está caliente y si tú tocas y metes la mano y agarras la comida y la sacas, te vas a quemar. Pero ¿qué probabilidad es que lo haga un niño que nunca se ha quemado con un sartén? Es altísima. ¿Por qué? Porque el cerebro todavía no ha asociado dolor a que si el sartén está caliente y él lo toca, se va a quemar. Eso se llama neuroasociaciones. Cuando tu cerebro asocia a una situación dolor, se crea una conexión neuronal. Se agarra una neurona con otra neurona y se crea una conexión entre ellas dos. Eso se llama neuroasociaciones y el cerebro dice, bueno, si yo toco el sartén, me voy a quemar. Entonces, por ende, no lo voy a tocar, me va a dar miedo y voy a huir. La misma situación funciona cuando te expones a algo que te causa incomodidad. Porque hay gente que tiene pánico escénico. Porque hay gente que no puede ni siquiera pensar en eso porque se le ponen los pelos de punta, empiezan a sudar, etcétera, porque han hecho una neuroasociación que la representación de tener que hablar en público es una incomodidad, es un dolor y las cosas que le pasen por la cabeza. Entonces, eso es importante que entendamos cuál es el concepto y por qué es que hacemos lo que hacemos. Y qué pasa al contrario, cuando algo te da extremadamente placer, el cerebro lo quiere hacer de inmediato. Entonces, si tú estás jugando videojuegos, tu cerebro toda la vida le va a dar prioridad a jugar un videojuego antes de que poner el trabajo, de ir al gimnasio, etcétera. ¿Por qué? Porque él siente placer y estimulación cuando está jugando videojuegos. ¿Por qué crees que a las personas les es más fácil comer donas, pasteles, porquería, hamburguesas, etcétera, antes que cuidarte la comida, antes de comer pollo con arroz, etcétera? ¿Por qué? Porque al cerebro le gana el placer. El cerebro sabe que si él va a comer hamburguesas, pizza, etcétera, le va a causar mucho placer. Entonces es más fácil obligarte a comer todos los días pizza que obligarte a no hacerlo, porque el cerebro asocia placer a comer la pizza, a comer la chatarra, a comer la basura. Entonces, el cerebro siempre va a hacer que tú te vayas por el lado que te causa placer. Entonces, básicamente, para resumir, ¿qué es la procrastinación? Es no hacer las cosas que tenemos que hacer para acercarnos a la meta que estamos buscando. Pero es que no tenemos el físico que queremos, por eso es que no cumplimos las metas, por eso es que no ponemos el trabajo, porque nuestros impulsos
hacen que nos llevemos de lo que nos da placer en el momento y no lo que nos va a dar placer en el futuro, porque el cuerpo, al cerebro, mejor dicho, no le interesa el placer del futuro, le parece más importante el placer del momento. ¿Y cuál es el placer del momento? Pues comerme las donas, pues quedarme viendo Netflix, quedarme viendo televisión y no exponerme al dolor y la incomodidad que causa ir al gimnasio. Esto es bien importante que lo entiendas porque nunca vas a poder vencer la procrastinación si no sabes cómo funciona, si no sabes por qué es que haces las cosas o dejas de hacer las cosas. Son tus reacciones impulsivas las que no te permiten que tú tomes acción porque te dejas llevar de lo que tu cerebro está manifestando en el momento, de lo que tu cerebro está diciendo. No, el cerebro dice, yo estoy súper cómodo aquí viendo Netflix, comiendo rico, ¿para qué voy a ir a exponerme a dolor al gimnasio? Porque el gimnasio es desgaste físico, es cansancio, etcétera. Entonces, partiendo de eso, si tú quieres cambiar un comportamiento, si tú quieres vencer la procrastinación, tú tienes que asociarle extremadamente dolor al hábito que hoy tienes, que es comer porquería, ver tele o el ejemplo que tú quieras poner. A lo mejor tienes un vicio y estar fumando o bebiendo alcohol, etcétera. Le tienes que asociar demasiado dolor y le tienes que asociar mucho placer a la acción con la cual lo vas a sustituir. Es decir, si yo quiero dejar de comer chatarra o mi problema es que todo el tiempo me da pereza, me quiero quedar en el sillón viendo Netflix, en vez de ir al gimnasio, bueno, yo tengo que asociarle demasiado dolor a esa pereza. ¿Y cómo le puedo asociar dolor? Hay un ejercicio que funciona muy bien. Tú tienes que sentarte 5 minutos, cierras los ojos y empiezas a visualizar todo lo peor que te puede pasar si te quedas así. Te vas a ver gordo, vas a tener problemas de autoestima, no vas a tener el cuerpo que quieres, no te vas a animar a ir a la playa y quitarte la camisa, a estar en bikini, la gente te va a ver con un cuerpo feo, o sea, tu imagen nunca va a impresionar a nadie, te dañas la salud, te puedes morir, te puedes parar en el hospital, o sea, vas a asociarle absolutamente todo aquello que le causa dolor, ese cuerpo no te va a llevar nunca a tus metas, etcétera, etcétera, que te va a deprimir, o sea, le asocias demasiado dolor y todos los días lo visualizas así. Y lo mismo, pero viceversa con el gimnasio. Asocias que vas a tener el cuerpo de tus sueños, asocias que vas a tener la imagen que siempre has querido, que vas a conseguir una pareja más rápido, que la gente te va a ver con mayor admiración y respeto. O sea, le empiezas a asociar todo ese tipo de placer para que hagas un cambio en la pauta del cerebro y que ahora sea la inversa, que cuando estés en el sillón sentado viendo Netflix, tu cerebro diga, no, esto está mal y va a empezar a recordarse de todo ese dolor que tú le estabas asociando a quedarte ahí sentado. Y va a empezar a asociar placer a irle a entrenar. Esto es una técnica que a mí me ha funcionado muy bien y te garantizo que si la aplicas vas a lograr vencer la procrastinación inmediato, de un día para otro. Basta con tomar una decisión, asociarle demasiado dolor a la acción que hoy tienes y demasiado placer a la próxima acción que vas a hacer, como el gimnasio, para que venzas esa maldita procrastinación que te hunde y que no te deja avanzar. Entonces, para resumir un poco lo que vas a causar con eso es lo siguiente. Vas a hacer con ese ejercicio que la neurona donde está asociado el tema del entretenimiento, de quedarte en el sillón viendo Netflix, etcétera, se asocie con la neurona del dolor. Se conecte. Antes representaba placer para ti, para tu cerebro y para tu cuerpo. Ahora vas a hacer con ese ejercicio que se invierta, que represente dolor y que el gimnasio que representaba desgaste, cansancio, pereza, etcétera, incomodidad, ahora represente placer porque es a dónde te va a llevar, es lo que tú te imaginaste, tu mejor versión por esa asociación. Esto aplica con cualquier cosa, incluso con un vicio, con cualquier cosa te va a funcionar. Entonces, paso número 1 es ser consciente que cuando estás diciendo mañana, luego lo hago, etcétera, estás procrastinando. Es la emoción de la procrastinación, es una reacción impulsiva que estás tomando. Te estás dejando guiar de la mente, no lo estás haciendo realmente consciente. Entonces, el primer paso es estar consciente que listo, no, esta es la procrastinación. Ponle un nombre así, esta es la procrastinación. Una vez que ya eres consciente, entonces debes parar y pensar, bueno, todas las razones por las cuales esto que estoy haciendo está mal y todo el beneficio que va a tener, todo ese placer que me va a dar si yo hago esa acción que estoy procrastinando. Entonces, eso te va a permitir ir venciendo rápidamente la procrastinación como lo hago yo. Otra técnica que te funciona muy bien es que inmediatamente cuando sientes que tienes la procrastinación y te llega esa emoción, porque la procrastinación es una emoción, es un sentimiento en el que entras.
no es un sentimiento de poder, no es es un sentimiento, una emoción de autosabotaje. Entonces, una vez detectas esa emoción, tú puedes salir rápidamente de ahí de dos formas. Número uno, puedes cambiar un comportamiento o una emoción a través de un cambio en tu fisiología. Es decir, si estás quieto, estás cansado, te empiezas a sentir aburrido, etcétera, quieres procrastinar. Si tú te paras y empiezas a saltar, haces flexiones, te tiras a hacer burpees, eso hace que tu cuerpo cambie inmediatamente de estado emocional y que entres a un estado emocional de poder, de alegría, de excitación, etcétera. Entonces, eso va a hacer que si sentías pereza y lo querías procrastinar, automáticamente te actives. Y la otra es que hagas el cambio de enfoque, que es la que yo te enseñé, que es, bueno, ¿qué va a pasar si yo me quedo aquí? ¿Qué es todo lo peor que me va a suceder si yo no hago esa acción? Si yo no dejo de fumar, si yo no voy al gimnasio, o sea, lo que estés procrastinando, grabar contenido, etcétera. Todo el placer que te va a dar y todo el dolor que te da lo que estás haciendo ahorita. Y ese ejercicio tan simple te va a ayudar a ser más autodisciplinado y que dejes de procrastinar. Y si dejas de procrastinar, vas a lograr dos cosas. Número uno, mucha autodisciplina y mucha autoconfianza, que es no fallar a tu palabra y no fallar a lo que realmente te prometiste que ibas a hacer. Te vas a ser una persona con mayor valor y vas a hacer todo aquello que habías dejado o que habías empezado a procrastinar, que habías dejado de hacer solo por la incomodidad. Ahora sí lo vas a empezar a hacer, vas a poner el trabajo y eso te va a acercar a tus metas. Si te gustó este video, dale like para que le llegue a más personas y también los pueda ayudar.